para opinar sobre varios temas pues, fundamentales. Congresista, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gusto estar contigo. Esta mañana, ¿usted cree, como Julio Guzmán, que Elmer Cuba, usted estuvo acompañando a Julio Guzmán en determinado momento, si bien no fue desde el principio, se sumó a su iniciativa cuando era claro que desde el lado de Perú Posible Alejandro Toledo no estaba dispuesto a apoyar la reforma educativa? ¿Usted cree que el economista Elmer Cuba se ha pasado al lado oscuro de la fuerza, como dice Julio Guzmán, al ir con el fujimorismo? Es decir, yo sé que por supuesto las sumatorias y las alianzas no implican necesariamente la completa identificación con el titular, si se quiere, ¿no? Con el candidato a la presidencia, pero evidentemente Guzmán de alguna manera tuvo esta irrupción aprovechando una condición antifujimorista, ¿no? De alguna forma, y ahora es su jefe del plan económico que se Yo suma. acudí al llamado de otras fuerzas también que me llamaron inicialmente y que no concurrí. Al llamado de Guzmán justamente porque conversamos largamente, porque tenía un plan de gobierno totalmente distinto a los demás. Privilegiaba la revolución educativa por sobre todas las cosas. El talento humano había que desarrollarlo en el país, de 0 a 7 años, donde concurría el nutricionista, donde concurría salud, donde concurría educación, la profundización de las reformas que se habían iniciado, la reforma magisterial, las reformas universitarias, el reforzamiento de la SUNEDU, cosas que ningún partido lo decía. La revolución productiva y la revolución digital, aparte de la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana. Y dos factores importantes que tenía ese plan era la importancia que se le daba a la planificación estratégica. La prueba está que estuvo Francisco Sagasti allí, claro, y se hablaba del planeamiento estratégico, y que el Perú no lo tiene, y fijarnos metas concretas para alcanzar en los próximos 5 años. Igual una mayor presencia del Estado en determinadas áreas fundamentales en el país. Eso no lo tenía ni Keiko ni lo tenía PPK, y eso era fundamental. Entonces ahora con el tema de Elmer Cuba, simplemente es cuestión de la persona. Para mí, ¿no? El plan era totalmente distinto al que presentaba Keiko o al que presentaba PPK. Entonces, distinto en algunas cosas. Efectivamente el plan era bastante distinto, pero también había quienes decían, los críticos de Guzmán decían, él políticamente no es, digamos, es un tanto amorfo. No muy ensamblado. No hay exactamente un ensamblaje político, digamos, muy definido, y en realidad Elmer Cuba lo lleva de alguna manera a todos por el Perú. Entonces, eso abona de repente a... Claro, ahora le puede decir el lado oscuro de la fuerza, pero los críticos dirían, pero bueno, lo del antifujimorismo para usted, para Guzmán me refiero, fue casi como un accidente político de repente en el camino. ¿Cómo lo interpreta usted? Puede ser, yo pienso que a esta altura de las contiendas, donde no vemos propuestas, y yo siempre saco a colación las primarias norteamericanas muy criticadas, pero que se debate, se discuten propuestas tremendamente antes de llegar al debate final. Exacto. Acá, por ejemplo, cada semana debíamos discutir 1 o 2 temas, pues una semana la educación, otra semana la seguridad, qué sé yo. Y sin ser el norte, el sur, el centro que corre esto para dar lugar a decir, no, yo no quiero ir al norte porque el norte no está conmigo, qué sé yo. Entonces, no hay propuesta. La educación, ¿qué impresión le da a usted de lo que sabemos hasta ahora? Porque finalmente una segunda vuelta es también el momento de la incorporación, el momento de... Ninguno de los dos candidatos privilegia la educación en sus programas. Y esa es una gran deficiencia para mí. Ninguno ha dado una posición clara sobre lo que va a hacer con la educación, con la reforma que se han emprendido, la reforma universitaria, la reforma magisterial, etc. Es verdad, pero Kuczynski, por ejemplo, dice, yo me quedaría con el ministro Saavedra, que de alguna manera algún mensaje carga o conlleva en ello, que estamos poco acostumbrados a ser institucionales o a hablar de política de largo plazo, nos aferramos a las personas. Entonces acá hay que decir claramente, la reforma universitaria la profundizaremos, la mejoraremos, reforzaremos la SUNEDU porque le falta tal o cual cosa, pero imagínense. ¿Y qué sabemos por el lado? Por ejemplo, el lado PPK dijo una vez, a mí no me gusta la SUNEDU, pero ni sabe qué cosa es la ley universitaria. Entonces no sabe, por ejemplo, que toda la arquitectura del sistema está amparada en el artículo 16 de la Constitución, que es cómo el Estado garantiza la calidad educativa. Y la calidad educativa se garantiza con una supervisión. Si él quita la supervisión, se desarmó toda la arquitectura. Kuczynski ha tratado de relativizar esa posición inicial, ¿no? Que claramente él decía, por supuesto. Entonces ahora dice sí, con algunos ajustes, pero me comprometo.
Por ejemplo, por el lado de Keiko Fujimori, ¿qué cosas sabemos en términos de Nada. su compromiso con la reforma educativa y universitaria yo, por en ejemplo, particular? esa es mi preocupación, porque para sacar estas leyes, tanto la reforma magisterial que sacamos el 2012, la reforma universitaria y la reforma del instituto, que hasta ahora está, Ahora está. más de un año Ahora está ahí. en el Pleno, y Exacto. no puede debatirse porque los congresistas fujimoristas no lo desean. Entonces, hemos tenido una Pero a ver, guerra. escúcheme, ahí eso algo nos dice, porque yo creo que también, claro, Kuczynski tiene la fortuna para él de no tener bancada, ¿no? Tiene una bancada que al final no fue su Así es. bancada. Pero por el lado del fujimorismo, pues también las actitudes o los votos de la bancada deberían ser, de alguna manera, una vara para poder medir la diferencia entre las intenciones declarativas y las realidades políticas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué cosa nos dice Por ejemplo, el voto fujimorista? ¿quién ha estado en este momento en la Comisión de Educación? La bancada fujimorista ha tratado de revivir la ley Cotillo. Y hemos estado en una lucha casi de un mes, más, 4 o 5 semanas. Era un proyecto de ley con una nueva conformación Era un proyecto de ley donde que en quería realidad reincorporaba la figura de los rectores. A los rectores antiguos, que ya han sido reemplazados. Imagínense el caos que... Es el congresista fujimorista Elías Ábalos. Y que toda su bancada lo ha apoyado. de la Y para sacar la ley, no olvidemos que todos los congresistas fujimoristas salieron del hemiciclo y nos dejaron sin quórum varias veces. Es decir, no querían la ley universitaria. ¿Por qué? Y eso es mi gran preocupación. Los mercantilistas que están metidos en la bancada fujimorista, que buscan sus intereses privados antes que los intereses nacionales. Y por eso que yo pido un deslinde de la señora Keiko Fujimori con relación a estas reformas que se han emprendido. 4 años de la reforma magisterial no pueden irse al tacho, ni 2 años de la aplicación de la ley universitaria. ¿Y cuál es su posición con relación a la ley de institutos? No vaya a ser que 3 propuestas que tiene con relación a los institutos, que están comprendidos en la ley, no quieran sacar la ley para que sea un triunfo de ellos en este tema. Preguntas planteadas de manera bastante, digamos, severa. Ahora, otro tema, por supuesto, con el cual usted tiene cercanía es la seguridad ciudadana. Usted es militar retirado, pero también ha podido trabajar temas como el asunto del 24x24 en el Congreso. ¿Qué opinión tiene de reinstalar el 24x24 o profundizamos el tema de ya sencillamente desterrarlo definitivamente? Porque ahí hay otra diferencia entre las dos campañas. Totalmente contradictorio la posición que en este momento asume el fujimorismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus congresistas dentro de la Comisión de Defensa criticaban el 24x24 y pedían que se volviera a la normalidad. Pero no es posible que... O sea, ellos votaron a favor de la eliminación del 24x24. Por supuesto. ¿Quiénes son los congresistas? Entonces, los congresistas que están en la bancada de la Comisión de Defensa: Octavio Salazar, está Luz Salgado, Cuculiz, etcétera. Pero ¿cuál es la condición? Que cuando se dio esto en la época del fujimorismo, en la época del 93-94, y se da el 24x24, se da porque no se puede incrementar los sueldos. No había otra razón. Pero técnicamente se eliminó la mitad de la policía. En ningún país del mundo, por más desarrollado y más tranquilo que sea, el policía trabaja un día sí, un día no. El Perú sí, con todos los problemas que tenemos. Entonces había que solucionar ese problema. Cuando yo estuve ministro de Defensa, hicimos el sistema remunerativo, toda la ley nueva de remuneraciones de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales. Y nos hicimos un plan de 4 o 5 años, de 4 a 5 a 6 años, inicialmente, para duplicar el sueldo de los policías. En diciembre se da la última etapa de esta etapa que se ha venido cumpliendo. La policía ha llegado en este momento a tener más del 90% del incremento con relación al 2011. El gobierno aprista no aumentó un solo. Acá sí se ha aumentado. Por más discrepancias que podamos tener con el gobierno actual, un policía recién salido con un año de instrucción en la escuela de policía sale ganando cerca de 3.000 soles mensuales. ¿Cuánto gana un profesor universitario y un profesor auxiliar? 2.000 soles. Es decir, gana el 50% más que un profesor. Y nos falta todavía el último tramo, que es en diciembre. Claro, con eso se solucionaba el problema. La argumentación, ¿no?, del fujimorismo es: falta ese último tramo, mientras no haya ese último tramo tenemos que restituir el 24x24. Entonces, sería una excusa en ese orden de ideas. Es una excusa totalmente sin sentido, que no tiene respaldo racional para retrasar, porque todo el eje de la reforma policial
descansa en primero que todos los policías vuelvan a su trabajo normal de 8 horas de servicio, retén y descanso. Con sus descansos, con su descanso correspondiente. No, claro. sino parece que nos olvidáramos rápidamente por un asunto electoral. Un policía que hace trabajo ese día, que trabaja toda la noche, llega a su servicio normal a dormir. En la práctica no tenemos policía. Desapareció ese 50%. Entonces no es posible que continuemos en esa naturaleza. Y no es posible que por un afán electoral, por captarme determinado nicho del mercado electoral, yo dé una propuesta de naturaleza. ¿Cuál va a ser el problema? Estamos llenándonos de propuestas y de cantidades en ambos casos. Cuando ahora llegue el momento de la verdad y venga el gobierno siguiente, la población va a exigir, ya no somos la década del 80, 90, la población ha cambiado y va a exigir el cumplimiento de esto. Y la conflictividad social se va a incrementar, definitivamente. Claro. Ya las calles salen a reclamar, así sea el gobierno, tenga la mayoría o no. Las calles comienzan a reclamar. La protesta ya no se conduce políticamente, la protesta se conduce en la calle. Creo que es la definición más clara que has dado. Ya la protesta no se conduce porque tengo mayoría o no. Ya hay un antivoto acá nomás, fujimoristas de más del 50.000 salen a protestar. Y no quisiéramos que el Perú vuelva a ese tema. Para terminar, congresista, una reflexión sobre la situación de Perú Posible. Muchos de los actores, usted perteneció al gobierno de Perú Posible, fue un sufriente casi hasta el final, hasta que ya claramente la diferencia con este tema de la educación fue pasmosa, ¿no? En realidad, porque Toledo de alguna manera pues se terminó volteando y prometiendo la disolución de la SUNEDU y demás. Pero muchos de los actores del gobierno de Toledo, bueno, han terminado en la agrupación de Pedro Pablo Kuczynski. Y claro, el líder se encuentra pues en una situación bastante complicada, delicada. Terminó saliendo Carmen Omonte, que era también una de las últimas pues, figuras ahí en el partido. Es muy poco lo que queda de Perú Posible. ¿Qué reflexión le provoca? Tengo bastante dolor por lo que ha pasado. No olvidemos que estuve más de 15 años, participé en la organización de la Marcha de los Cuatro Suyos, etc. Todo ese tema. Y me inscribí después de 2 años de estar ahí en el partido. Lo que ha pasado es de que el caudillismo en nuestro país prima y primará por muchos años todavía. No hay un sentido institucional de las cosas. Y llega un momento en que el caudillo se cree el superhombre, se cree que él es el indispensable, y más aún si a esto le agregamos la soberbia y todo lo demás, escucharemos términos como me quieren quitar mi partido, cuando se busca más democracia interna. Cuando uno crea un partido y se comienza a institucionalizar... Me quieren quitar la pelota. Ya me quieren quitar mi pelota, claro. Me llevo mi pelota, me llevo mi partido y se acabó el partido. Claro. Entonces, ha sucedido cosas de ese tipo. Alguien me quiere quitar, ¿quién le va a quitar el partido? Es la democracia interna la que juega un partido. Y uno se olvida, pues si no, imagínense el Partido Republicano en los Estados Unidos. Ahora, esto se combina mucho con muchas veces con el político en el poder, ¿no? Uno que observa políticos en el poder a lo largo de los años nota que evidentemente la desconfianza en muchos casos ya se va convirtiendo casi en paranoia. Si eso se suma, ¿no? Si eso se suma a la falta de institucionalidad a la que usted alude, pues tenemos una receta compleja, ¿no? Explosiva. O sea, es decir, el político tiene que estar psicológicamente listo también para poder experimentar y manejar el poder. Para mí es un tema de liderazgo. El que es verdaderamente líder no piensa de esa manera. El que es verdaderamente líder piensa de manera distinta, busca que lo sigan por razón de sus ideas y provoca su seguimiento. Entonces nosotros en nuestro partido muchas veces tenemos temor cuando surgen otros líderes. Claro. Cuando debíamos alegrarnos de que surjan, por eso surge el colectivo Futuro Perú. A nosotros nos interesa que en cada región surjan la mayor cantidad de líderes y estamos premiando por eso. A mayor cantidad de líderes, mejor. Al Perú hay una carencia de líderes porque no lo hemos fomentado, ni lo hemos educado, ni lo hemos formado. Entonces ese es el gran problema. Creo que yo soy el único que tiene la verdad. No soy capaz de, cuando hemos dicho a veces, que salga un líder en una manifestación esta que hacíamos multitudinarias hace tiempo, que salgan otros a hablar ante la multitud. Claro. Bueno, y buscaban pues al que tenía menos liderazgo, menos cosas, y decía, sí he cumplido, pero puse al dirigente del distrito de Corochochay. Claro.
¿no? Disculpando a Correa Chávez, Ajá, ¿no? claro. Pero lo pongo, mire, he puesto a un Claro, jefe claro, distrital claro. y no ponía a los verdaderos líderes, por eso los grandes líderes del partido se fueron. Así Y es. se han ido casi todos y como usted ha dicho, se ha quedado una orfandad tremenda que ojalá pues se pueda recuperar porque es lo que le deseo yo al partido, ¿no? Sí, usted no va, para terminar, usted no va a repetir, por supuesto, en el Parlamento me cuenta de este colectivo, ¿hay la posibilidad de incorporarse a un nuevo esfuerzo o a un próximo gobierno? Nosotros seguimos con el colectivo, creo que está conformado por académicos, por una serie de personas, muchachos, estudiantes, profesores. Hay ideas también de que ojalá podamos participar políticamente en lo que han pedido. Nosotros buscamos la calidad educativa, las cosas que formalmente siempre he expresado. Y podría haber esa posibilidad, no la descarto, pero vamos a terminar como termina esta segunda vuelta, que creo que debe ser lo mejor para el país y que nuestra expresión como colectivo también debe manifestarse de algún modo como lo está haciendo en muchos casos que se ha presentado en el país, ¿no?